No está con los ojos cerrados, está concentrado por ahí. Ok. Voy a leer este texto que tengo en la pantalla. Es exactamente Éxodo 13:17. Dice, sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Todo lo que quiero que revisemos está en este versículo, pero un poquito de información antes de entrar. Esta noche y esta semana entramos a la porción que se llama Beshalach en hebreo. Es la frase que está aquí, dejó partir. Dejó partir es, volviendo acá, el echar de, o sea, Faraón echó a Israel. Todos sabemos por qué Faraón echó a Israel. Porque había llegado la número 10 de las plagas. Esas plagas habían durado cerca de un año. Y entonces, al llegar esta plaga, la última, que fue la muerte de todos los primogénitos, él ya no pudo soportar el juicio del Señor. Y entonces por eso dice, en el echar de. Pero fíjense, toda la porción va de Éxodo 13:17, ahí donde está mi cursor, hasta Éxodo 17:16. Y si pudiéramos hacer un resumen panorámico, porque se dan cuenta que es versículo 13, desde el 17, el 14, el 15, el 16 y el 17, podríamos decir que en el capítulo 13 se expresa que el Señor nunca se apartó de ellos. Qué precioso. Que la columna de fuego estaba con ellos de noche y la columna de nube estaba con ellos de día. Qué hermoso, para guiarlos. Y luego el capítulo 14, aquí está el capítulo 14, es cuando entran al Mar Rojo. Voy a dar un poco de explicación ahora. Y como en el Mar Rojo el pueblo ve casi cara a cara a Faraón, con sus carros, sus jinetes escogidos, y el pueblo se llena de temor y comienza no solamente a expresar este temor, sino que inclusive comienza a murmurar, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no habían suficientes sepulcros en Egipto para que nos trajeras a morir a este lugar? Pero hay una palabra muy hermosa que el Señor les da. Le dice, paraos, estad quietos y ved la salvación que el Señor hará. Y ellos contemplan en ese momento que el viento del Señor, el ruaj del Señor, el espíritu del Señor levanta un muro del mar y Israel pasa en seco. Y ven ellos que Faraón es sepultado en el mar. Estoy haciendo una panorámica muy rápida porque no me voy a detener aquí. El capítulo 15 lo compartí el sábado pasado en el tiempo del cierre de Shabbat, que es el cántico de la salida de Egipto. Lo compartí completico el sábado pasado. El capítulo 16 ya, imagínense, han pasado el Mar Rojo, han cantado semejante canción tan hermosa, pero al pasar al otro lado no hay agua y el corazón del pueblo murmura. Este es todo lo que estoy pasando, es el cántico de Moisés. ¿Sí? Aquí dice, murmuró el pueblo contra Moisés. Y entonces este ya es el capítulo 16, hay inclusive un lugar donde el agua es amarga y el Señor le dice a Moche que tire un madero, imagínense, al agua, y el agua se vuelve dulce. ¿Qué piensan que fue ese madero? Que hace dulce el agua.
Esto es un símbolo precioso de Jesús, el Mesías, porque solo Jesús, el Mesías, hace dulce el agua, la amargura. Bueno, y entonces el Señor eh, allí en el capítulo 16 tampoco hay pan. Y entonces vuelve el pueblo a murmurar. Y el Señor ordena enviar el maná, pero les ordena que lo recojan 6 días. Pero luego les dice que el último día, o sea, el sexto, recojan doble, porque el día de Shabbat no habrá maná. Y no había que recoger porque el día, hoy el Señor nos provee doble, porque mañana ya Él lo proveyó hoy. Muy bien, ese es el capítulo 16. Aquí está, eh, aquí está las palabras del Señor. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Y debemos de tener en cuenta que cada que nosotros murmuramos, el que escucha es el Señor. Y tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en esa trampa. Y aquí está diciendo cómo recogían por una medida que se llama el Omer Rechit, la medida de maná por individuo y por familia. Pero no podían dejarlo para el día siguiente, había que comérselo y el que dejaban hedía y criaba gusanos. Sin embargo, el día de Shabbat, ese maná no crió ni hedió, ni echó gusanos. Aquí está la orden, mañana es Shabbat, santo para Chen. Lo que habéis de hornear, hornearlo. 6 días recogerás, pero el séptimo día no lo haréis. Ahí un hombre se fue de rebelde a buscar maná y el Señor les está diciendo, ¿hasta cuándo lo haréis así? Bueno, esta es una panorámica. eh, Vuelve a haber falta de agua, murmuran, etcétera, etcétera. Pero ya estoy en el capítulo 17. Una panorámica rápida, pero quiero que volvamos al verso inicial, que quiero que lo revisemos muy profundamente, porque va a ser muy particular esta noche. Voy a devolverme acá. Voy al texto del verso 13, 17, no sé si ahí lo alcanzan a leer, pero dice, sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, lo echó, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo, porque Elohim dijo, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. A ver si podemos ver aquí algo que nos puede ayudar a visualizar. Tengo aquí un mapita. Ellos estaban a este lado, donde está mi cursor, y la tierra prometida es este espacio que estoy usando acá con el cursor. Este es el mar Salado o el mar Muerto, este es el mar de Galilea, este es el río Jordán. Y los filisteos, como vieron el texto, voy a volver aquí, dice, no los llevó por el camino de los filisteos. Si ustedes quieren tener una idea de dónde quedaba Filistea, aquí donde está mi cursor, no sé cómo están sus ojitos, pero allí dice Gaza. Hoy esa es la franja de Gaza. Tal como era esa época, hoy es Gaza allí. Y ese era el lugar de los filisteos. Ahora, miren esto tan especial. Dice la escritura que el Señor no lo llevó por aquí porque el Señor, muy sabio, muy amoroso, quien toma nuestra vida para cuidar de ella, pensó que era lo más necesario para ellos en ese momento. ¿Ustedes qué piensan que una persona que ha estado esclavizada por 400 años, un poco menos, porque 400 años fue desde que salió la profecía para Abraham, etcétera, pero después de que muere José, pasan aproximadamente 180, 200 años cuando ya muere José y ese es el tiempo exacto de la esclavitud. La escritura menciona 430 años, pero la esclavitud exacta fueron 180, 200 años. ¿Cómo se imagina usted una generación tras generación, padre, hijo, abuelo, tatarabuelo, como esclavos y son liberados? ¿Estarían listos para enfrentar una guerra? No. ¿Cómo es de amoroso el Señor? Entonces dice que no los llevó
por el camino de los filisteos. ¿Por qué? Porque el camino de los filisteos es el camino de la costa mediterránea y solamente tenían que seguir por la costa mediterránea y estaban en Israel, en la tierra de Canaán, muy pronto. Pero él los mete a pasar el Mar Rojo y los lleva por la península de Sinaí y van a pasar 40 años dando una cantidad de vueltas en la península Sinaí, que es esta, y luego van a entrar 40 años más tarde por este lado a Israel, 40 años más tarde. Pero en ese momento el Señor está diciendo que no los llevó por el camino de los filisteos para que el pueblo no se arrepintiera. Vamos a analizar aquí esta noche dos palabras. La traducción, que es la que ustedes tienen allí, dice se arrepienta. Ahora, efectivamente, Israel muchas veces quiso regresarse a Egipto. En algún lugar, como lo voy a mostrar ahora, ya eso está como en el libro de Números, ahora lo miramos. Israel estaba en tal desesperación que dijo, nombrémonos capitanes y regresemos. O sea, el Señor que todo lo sabe y que conoce el corazón antes de que hablemos, sabía que ellos en su humana debilidad pensarían y pensaron, vieron que ahora hablamos de muchas murmuraciones por el agua, por el pan, por todo, porque tenían el corazón de esclavos. Pero el Señor sabía lo que ellos pensaban y sentían. Pero voy a detenerme aquí. Miren lo que tengo ahí en mi nota. El texto que acabamos de leer, según la traducción, dice, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En la mente de nosotros, arrepentirnos implica volvernos. Arrepentimiento es volver en la dirección correcta cuando por el pecado nos hemos alejado. Eso es, en términos generales, arrepentirnos. Y como tenemos la bendición de verlo desde el texto original del hebreo, vamos a analizar esta noche realmente qué fue lo que el Padre tenía en la mente y qué era lo que realmente el pueblo necesitaba. Por eso les hice la pregunta, ¿qué necesita un pueblo que ha estado esclavizado 200 años? ¿Ustedes piensan que un pueblo que ha estado esclavizado 200 años está listo para ir a la guerra? No tenían ni armas. No tenían ni armas. Porque ¿qué pueblo esclavo tiene armas? Ahora, vamos a ver qué era lo que había en la mente del Señor y es maravilloso. Entonces aquí voy a decirles que vamos a revisar el sentido de dos palabras hebreas. Porque la escritura fue escrita en hebreo. La primera que vamos a revisar es arrepentimiento. Ahí está. Y arrepentimiento, ahí está el texto hebreo, es teshuvah. Y viene de una raíz que chub. Y esa raíz significa volver. Implica volver al camino correcto para reconectarnos con Elohim y con la Torah. Ahora, hay otra palabra que es la que está en el texto hebreo de este versículo, Éxodo 13:17. En este versículo se los voy a mostrar ahora. La palabra hebrea no es techubá. Ahora le llevo al texto hebreo. La palabra hebrea que está allí es naham. Y naham, lenahem, es consolar. Hoy vamos a ser muy edificados. Y consolar viene de una raíz que es naham. Y esa raíz significa consolar, confortar, restaurar. Ahora pregunto, ¿no creen ustedes que el pueblo después de semejante esclavitud necesitaba ser consolado? ¿Necesitaba ser restaurado? ¿Necesitaba ser confortado? Claro, no la guerra. Entonces, miren lo interesante, y esa es la razón por la que tomamos nuestro tiempo para estudiar desde el texto, vamos a llamar a ese nombre, el texto rector
de la escritura es el hebreo porque fue en él que lo escribieron. Nosotros leemos en castellano, pero imagínense, del hebreo pasó al griego, del griego pasó al latín y del latín pasó a los idiomas como el español. Entonces, en ese proceso podemos perder el sentido y por eso es que venimos aquí. Miren, les voy a llevar aquí al capítulo mismo y vamos a analizar esta frase, para que no se arrepienta, ¿sí? Y miren algo, aquí está la palabra arrepienta, perdón que me llevó a Reina Valera, un segundo, aquí para que no se arrepienta. Y la palabra arrepienta es Yinahem. Yinahem no es Techubá, porque el texto lo que dice es para que el pueblo fuera confortado. Y si ven aquí donde está mi cursor que dice confortar, no dice arrepentirse. Ahora, tengo que ser lo suficientemente honesto para decir que uno de los sentidos de la palabra Naham puede ser arrepentimiento, pero el sentido más exacto es, dije Naham o Techubá. Dije Naham, excúseme. Ah, no, sí, uno de los sentidos de Naham puede ser arrepentimiento, pero visto en este contexto, el sentido es confortar, porque lo que el pueblo requería en ese momento es confortar. Van a escucharlo ustedes aquí. Sonó muy pasito. Naham. Ok. Entonces, la palabra en el texto hebreo no es arrepentirse. La palabra es Naham. Y tiene mucho sentido con lo que Dios quería hacer con ellos. Dios sabía que ellos más adelante se iban a arrepentir de haber salido. Pero para ese momento, el texto correcto indica Yinahem. Estamos usando el texto hebreo. Vuelvo a mis notas y vamos a seguir viendo. Quisiera que miráramos esta palabra que es consolador. ¿Saben qué quiere decir consolador? Es uno de los nombres del Mesías. En el Nuevo Testamento, el Mesías anunciando el descenso del Espíritu dijo, cuando venga el consolador. Un nombre de él es Menahem en hebreo. Y Menahem, que es consolador, es un nombre de él. Y miren estos textos. En este texto de Isaías 51, verso 12 y 13, voy a leerlo aquí. No sé si lo ven en la pantalla cuando yo lo coloco ahí. Dice, yo soy tu consolador. Ese es Isaías 51, 12 y 13. Y luego le pregunta, ¿quién eres tú para que temas al mortal? Porque en este momento Israel otra vez está en una tremenda crisis y él le pregunta, yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú para que temas al hombre que muere? Y luego les dice, a hombres que son como la hierba. ¿Te has olvidado de Achén, tu hacedor, que extendió los cielos, que cimentó la tierra? ¿Y cómo se está llamando él a sí mismo? Consolador. Y miren esto, aquí en esta partecita donde está mi cursor, dice Menahem, leído de derecha a izquierda. Y si ustedes notan, aquí donde puse mi cursor, está la misma raíz Naham. O sea, Menahem viene consolador, viene de la misma raíz de consolar que es Naham. Y luego en Isaías 41 hay otro texto que dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. ¿Quién es el que consuela? El Señor. Él tiene como propósito consolarnos. Allí en este caso, usando la misma raíz, la palabra es Nahamú. ¿Se dan cuenta que hay un común denominador que incluye la raíz? Y sorpréndanse de algo maravilloso. Vamos a este texto. Cuando nace Noé, y nosotros en castellano decimos Noé, pero ¿saben cómo es el nombre hebreo de Noé? Noah. Noah. O sea que Noah tiene la raíz de consolar.
Y voy a leerles este texto de Isaías 5:29. Vamos al texto. Cuando van a ser Noé, que nosotros lo conocemos en castellano como Noé, su padre dice, llamó su nombre Noah, leámoslo en hebreo, diciendo, este nos perdona. Perdón, aquí dice algún error. Este nos consolará de nuestras obras y de la fatiga de nuestras manos, porque la tierra ha sido maldecida por Hachén. Y venía el diluvio, venía un juicio terrible. ¿Y qué dice el padre de Noah? Este nos consolará. Realmente él tenía un anhelo, después de 10 generaciones, después de Adán, de que la tierra que estaba, como hoy vivimos de mal, con tanto pecado, hubiera alguien que trajera consolación. Pero él no sabía que el consolador no iba a ser su hijo, sino el Mesías. Pero estaba diciendo, necesitamos que alguien nos consuele de nuestras obras. Entonces, aquí estamos viendo con muchas palabras la coherencia de la escritura para la frase que realmente incluye este texto de Éxodo 13:17. Nosotros leemos en la traducción no se arrepienta, pero hoy al hacer este estudio, al menos nos queda la idea que lo que el Señor quiso decir fue, a menos que yo lo conforte, a menos que yo lo consuele, el pueblo no va a llegar a ninguna parte. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros venimos al Señor, todos necesitamos ser consolados. Saben, cuando yo vine al Señor hace 50 años, Él consoló mi corazón. Y en mi corazón había una carga horrible. Si no hubiera sido por el Señor que me hubiera consolado y confortado, yo no tendría alegría, ni gozo, ni paz para estarles hablando a ustedes de consolación. Pero lo primero que el Señor hizo con este jovencito hace 50 años fue consolarme. Y por eso, porque Él me consoló, yo le dije a mi novia, miren aquí sentadita, encontré al consolador, ven y vamos. Y aquí estamos los dos, porque Él lo primero que hizo fue restaurar. Y eso es hermoso, porque lo primero que nosotros necesitamos no es conocer todas las palabras del hebreo, si bien eso es hermoso. Lo primero que nosotros necesitamos es que Él nos consuele. Y comparto esto solamente no para hablar tanto de la raíz y esto, sino para decir, y váyase cada uno de ustedes esta noche a la casa y esta semana, ¿en qué yo requiero que tú me consueles? Váyanse con esto a casa. Y Padre, yo quisiera que tú me dieras a mí el tratamiento, la salida, la restauración, porque esto me tiene afligido, Señor. Cuando Moisés va a sacar al pueblo y le dice que Achén le ha dicho que lo saque, ¿saben qué dice? En Éxodo 6, el pueblo no escuchó a causa de la aflicción del corazón. Estaban tan afligidos por 400 años en una situación tan terrible que ellos podían oír, pero no escuchaban. Es que entre oír y escuchar hay una diferencia muy grande. Y uno le puede comunicar las palabras de Dios a una persona, pero tal vez en ese momento él oye, pero no escucha. ¿Por qué? Porque lo que tiene a flor de piel es una herida, porque tiene una amargura, porque está perdiendo el matrimonio, porque el hijo está en las drogas y él no escucha y mucho menos que lo vamos a decir en hebreo. Entonces, lo que él necesita es consolación. ¿Les parece interesante? Qué precioso. Noah nos consolará. Para que lo ampliemos esta noche, voy a otro texto en Génesis 6:6, porque en ese texto de Génesis 6:6, la traducción, vuelvo con la palabra traducción, dice que Achén se arrepintió de haber creado al hombre. A ver, mírense ustedes aquí, mirémonos unos a otros. ¿Ustedes creen que Achén se arrepintió de crearnos? A ustedes que son tan lindos. ¿Ustedes piensan que el Señor se arrepintió de crear a esa bellezura de muchacho que está allá, que se llama Iván, a la otra bellezura que se llama Felipe, al otro que nos trajo pan para comer esta noche? ¿El Señor se arrepentiría de crear al que nos trajo el pan? ¿O el Señor se arrepentiría de crear a esta dama que nos trae el postre? No, 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 no puede ser. Sin embargo, la traducción dice que Él
Se arrepintió. Vamos a analizar eso. Miren aquí, el texto, por eso le puse esta interrogación. Sintió pesar. ¿Ustedes piensan que un Dios perfecto siente pesar? No. Él no está sujeto a las emociones humanas. Sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. La Reina Valera aquí dice se arrepintió. Si alguien tiene un texto en Reina Valera, dice, y dijo a Shem, borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia. Esa fue la primera limpieza que hizo el Señor de la tierra a través de la inundación, el diluvio. Pero la pregunta es, ¿Adonai se arrepintió? Vamos a entenderlo. Y el texto hebreo, ¿sí? Miren aquí lo que tengo en rojo, lo que tengo en rojo es otra vez la raíz de Naham. ¿Están viendo mi cursor? Sí lo ven aquí? Allá. ¿Están viendo mi cursor? Le vendo unos lentes 20/20 a la salida. Es difícil, yo sé. A ver, aquí dice, a ver, aquí dice Bainahem Achem. O sea, Achem se consoló, no se arrepintió. ¿Sí? ¿Por qué puedo decir esto? Porque está usando la raíz de Naham, que es consolar. Ahora, la pregunta, si Dios va a destruir la tierra y solo se van a salvar 8 personas, ¿qué consolaría a Dios a cambio de no arrepentirse? ¿Qué lo consolaría? Vamos a leer algunos textos y se van a dar cuenta que lo que el sentido de la escritura dice es que Él se consoló. Y esto es maravilloso para todos los que estamos aquí, que hemos creído. ¿Qué pasó, Tejani? ¿Cómo se consoló si destruyó todo y destruyó al A hombre? ver, vamos despacito. Vamos primero a leer los textos. Vamos a leer los textos. Lo primero que tenemos que hacer, querida Tejani, es ir al texto. El texto dice, Ivancito de pronto me ayuda, aquí dice, Bainaham Achem. Bainaham Achem. Ahora, Tejani, iba a destruir todo, pero iba a reservar la semilla. 8 personas. Ese es el punto. Pero vamos a ver aquí varias cosas. ¿Sí, Amandita? Tiene que hablar para los que están allá. Lo que yo pienso que es que la palabra es muy difícil porque así como uno no entiende que él se haya arrepentido porque esa es una emoción, también uno puede decir se consoló, pero es una emoción, pero lo que pasa es que la palabra es muy difícil si uno no va a las escrituras, porque ¿cómo uno lo puede expresar con Vamos a palabras? entender. ¿Cómo puede asociar consolar? O sea, él se consoló de haber creado al hombre. Tejani, te voy a dar un ejemplo. Tú eres excelente cocinera. Tú no puedes, cuando estás cocinando, hasta que no termines tu plato, ya tienes tu obra completa. En este momento, la obra estaba en cocción. Cuando él ve el plato terminado sobre la mesa, con todos sus hierbitas que le ponen los adornos, él se consoló. Porque él no piensa como tú y como yo en el presente, porque él es eterno. Entonces él puede ver en una perspectiva que tú y yo no tenemos. Y eso nos pasa muy a menudo, que estamos pasando por un momento y solo lo vemos con ojos humanos como tú y yo lo estamos pensando ahora. Pero cuando pensamos que Dios inclusive pensó, no los voy a llevar por este camino, aun cuando parecía que el camino por el cual los llevó era el camino del Mar Rojo, era el camino con Faraón, ellos ese día vieron algo espectacular que los consoló. Pero tú y yo no tenemos la capacidad de ver la obra completa, sino el problema, la dificultad. Vamos a buscar varios textos juntos a ver cómo te sientes al final de estos textos. Muy bien, vamos a varios textos. Vamos aquí al primero. Éxodo, Salmo 17, 15.
Esta es una expresión del rey David. En cuanto a mí, está diciendo el rey David, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La pregunta que hago, lo pongo en un cuadrito aquí. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el rey David. Y el rey David está diciendo, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Esa está en futuro. Eso no ha pasado. Y luego dice, estaré satisfecho. Mira esta palabra. Cuando despierte, y esta palabra al final, semejanza, es otra palabra que quisiera resaltar aquí. Porque esto, despertar a la semejanza, no le ha ocurrido hasta hoy a ningún ser humano, porque todavía no ha llegado la redención final, porque todavía el Mesías no ha regresado, porque todavía el último chofar no ha sonado, y cuando suene el último chofar, dice muy claramente Tesalonicenses y Corintios, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Entonces, David está dando una palabra profética en la que está diciendo que él estará satisfecho cuando vea el rostro. Nadie en este planeta Tierra, ni de los patriarcas, ni de los profetas, ni ninguno ha visto en justicia el rostro de Dios, porque si lo viéramos caemos muertos, porque no estamos habilitados espiritualmente para que eso pase. Entonces aquí el rey David está hablando en un futuro, vamos a decir esa palabra, escatológico, para el final de los tiempos, cuando suene el chofar, todos los que estamos aquí juntamente con el rey David, estaremos satisfechos cuando podamos contemplar, ya sin esta naturaleza pecaminosa, el rostro de él en justicia, porque despertaremos a su semejanza. Ustedes se acuerdan que cuando estudiamos Bereshit, o sea, Génesis, hablamos de 3 verbos y 3 tiempos verbales, y cuando dice hagamos a la imagen, ese verbo está en futuro, y esa imagen y semejanza es para el final, cuando Él nos transforme. Ahora somos seres con el resplandor del Señor, pero no a semejanza del Señor, porque si el hombre creado sobre la tierra fuera a semejanza del Señor, pues no mataríamos, no adulteraríamos, no mentiríamos, porque sería contradictorio decir que soy a la semejanza de Dios y estar haciendo otra cosa. Conclusión, fuimos redimidos, pero vamos en un proceso hasta que Él regrese. Entonces, ¿viste el plato ya terminado, muy bonito? Además es un plato, ¿cómo se llaman esos platos especiales de Gourmet. gourmet, con todos los juguetes, como allá en donde trabaja nuestra hermanita? No es un platico, es un plato, es el plato del chef, y aquí el chef está en el cielo. Este ya es el plato terminado. Vamos a ver otro texto que es Romanos 8:29. A ver, Tejani. Aquí está diciendo algo muy hermoso. A los que antes escogió, también los predestinó para ser de la misma forma de imagen de Mashiach. ¿Cómo seremos? A semejanza del Mashiach. ¿Lo somos ahora? La respuesta es no. ¿Por qué él se consoló ahora sí, Tejanita? Porque vio esto, vio el final. Haga de cuenta que esto es Jeremías 18. Jeremías 18, el profeta recibe una orden de ir a la casa del alfarero. ¿Se acuerdan? Y el alfarero trabajaba sobre el barro, pero Tejani y todos, esa obra que él hacía en el barro se echó a perder. Y el Señor le dice, ¿no sois vosotros, oh casa de Israel, como el barro en mis manos? Y luego dice, aun cuando la vasija se echó a perder, yo voy a hacer una mejor, según a mí me parece. Eso no ha ocurrido. Eso va a ocurrir cuando Él vuelva. Cuando Él ve, y el apóstol Pablo dice, y nos mira a todos los que estamos aquí en esta sala y a los que están allá, a nuestros hermanos, dice, estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, pero dice muy claro, en el día de Cristo. Eso no ha pasado.
porque él no ha regresado. Entonces, ahora sí entendemos, Tejani, y tenemos muchos textos. Y quiero que los veamos porque la escritura se tiene que ver aquí. Primera de Corintios 15:49 es maravilloso. Dice aquí, miren este texto. Así como exhibimos la imagen terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Hoy nosotros los que estamos aquí exhibimos una imagen, la de Adán. Adán es terrenal, pero un día, aleluya, exhibiremos la imagen del celestial, pero no ahora. Entonces, cuando él iba a destruir, iba a purificar la tierra e iba a reservar esa semilla a través de esos 8, él se consoló porque todavía no había llegado a la plenitud el diseño completo de su plan de redención. Entonces se consoló, no se arrepintió de crearnos, porque si Dios se arrepintiera de crearnos, este mundo vuela en átomos y todo se acaba. ¿Tiene sentido ahora sí, Tejanita? Sigamos, por eso se consoló. Hay más textos porque, a ver cómo ando de tiempo. Quiero llegar aquí. Miren este tan hermoso. Este es precioso, Tejan. Dice el cual, el Mesías, transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cómo es nuestro cuerpo? Cuerpo humillado. Ahora estamos hablando de la enfermedad, de la salud. Ahora estamos hablando en el mundo de la inteligencia artificial. Y saben, yo tengo ya bastante de lo artificial. Tengo oídos artificiales, ojos artificiales. Tengo una máquina para poder dormir. Todo es artificial. Me falta la inteligencia. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo de la humillación, pero ese cuerpo, miren esta preciosura, será semejante al cuerpo de la gloria suya, pero es que eso no ha pasado. Entonces, cuando él fue a hacer esa purificación, a destruir ese mundo conocido de la época, él estaba mirando ahora el final del plato. Y el final del plato son todos los escogidos de todas las naciones que él compraría por su sangre en el madero y nos hará semejantes a él. Esto es maravilloso. Entonces, él no se arrepintió. Sigo aquí, Job 19:26, hasta este es extraordinario. Dice, y después de deshecha, tóquese esta mi piel, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Hasta el día de hoy, ningún ser humano puede ver a Dios sin morir. No puede, porque nuestra naturaleza pecaminosa no lo puede ver. Pero ¿qué está diciendo Job? Está hablando en futuro. En esta mi carne que se enferma, que le da sueño o que no puede dormir, como en el caso mío, veré a Dios un día, cara a cara. Y para terminar, Juan 3 del 1 al 2. Dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado. Esta es para los que toman nota como, ¿te das cuenta? Es que en mi carne la memoria penetraba. Marisa, Tejani, miren esta hermosa, yo lo voy a poner completo el texto, ahí está. Esto es tan hermoso que dice, mirad qué clase de amor el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco lo conoce a él. Aquí viene el plato terminado, Tejani. Amados, ahora, aquí, esta noche, somos hijos de Dios, pero hay una coma, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no, Tejani. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y eso no ha ocurrido, seremos semejantes a Él. ¿Para cuándo es la semejanza de Dios? Para la redención final. Ahora aquí en esta tierra, nunca ha habido ni habrá un hombre a semejanza de Dios. Ni Noé, ni Job, ni Noé, Job y Daniel. La escritura los pone en Jeremías y dice que si esos 3 hombres se pararan delante del Señor, escasamente se redimirían ellos, obviamente por la justicia de Dios, pero no podrían redimir ni a su familia. Además, Noah
entró al arca, pero si hablamos del destino de sus hijos, no todos se salvaron después del diluvio. Entonces, eso no ha pasado, pero cuando Él se manifieste, qué promesa más maravillosa, seremos semejantes. Entonces, estos textos son textos maravillosos para que tengamos en mente algo muy precioso, todos aquí y allá. Es una palabra que se llama armonía teológica, que la repetimos y repetimos y repetimos. Armonía teológica indica que no puede haber un texto que diga una cosa en Génesis y otro texto que diga lo contrario en Apocalipsis, porque rompe la armonía. A todos los que están tomando fotos les voy a cobrar los derechos de autor a la salida. No, les voy a regalar la copia de todo esto. Esta mi mano. Muy bien, miren este número para que no tengan ese afán. Miren este texto para terminar. Sí está grabado además. Miren este texto, este texto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, vuelvo a Génesis 6:6. ¿Se arrepintió Dios? Porque aquí dice que no es hombre para que se arrepienta. Entonces, la conclusión es que la traducción de Génesis 6:6 es ambigua, porque pudo haber sido hecha no desde el hebreo, sino desde la Septuaginta, el griego que pasó al latín, que llegó al español, y de pronto el traductor, con el respeto que nos pueda merecer, no tiene un contexto completo de la escritura, porque para pretender traducir la escritura hay que conocerla toda para que no pase esto. Muy bien. ¿Cómo les parece ese texto? Samuel 15:29, ahí están los textos. Además, la gloria de Israel no miente ni se arrepiente. O sea que ya llevamos dos textos contra uno. La gloria primera de Samuel 15:29. ¿Qué pasa? La gloria de Israel no miente ni se arrepiente. Rapidizo porque el tiempo se acabó. Malaquías 3:6 dice, porque yo Hachén no cambio. ¿Quién es el que cambia? El que se arrepiente. Pero el Eterno es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia. Tranquilos que ahora les copio todo esto material. Lucas 21:33 es el que todo el mundo conoce este texto. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Romanos 11:29 dice algo muy hermoso. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables. Él no cambia. Él no dice hoy una cosa y mañana me arrepiento. No. Él creó al hombre y lo vimos en Génesis. Él garantizó por el rechid, por la semilla, por el Mesías, que si el mundo se desequilibrara, él pondría el contrapeso. Entonces, sus dones son irrevocables. Y para cerrar aquí con broche de oro, dice acerca de la esperanza de la vida eterna, que Dios no puede mentir. Había prometido desde antes del principio de los siglos, o sea, desde Bereshit 1:1. Él no puede mentir. Muy bien, entonces, aquí tenemos textos que nos ponen en balanza la armonía teológica. Entonces, ahora sí, Tejani, viste el cuadro completo. ¿Tú te imaginas ese cuadro que está ahí frente encima de Marisa y su hermana, Janet, cuando lo estaban comenzando a pintar? ¿Tú piensas que se veía como está hoy? No, no se podía ver, habían brochazos, pinceladas. Tú sabes que esa es Jerusalén vista por el torrente del Cedrón, desde el Monte de los Olivos. Pero cuando él estaba dibujando eso, allá está una ciudad que parece la ciudad celestial. ¿Sí? Pero cuando él estaba dibujando no se entendía. Ahí está el cuadro completo, ahora sí lo puedes entender. Entonces, no se arrepintió, se consoló, aun cuando ese momento fue crucial. Ahora, como quiero que quede algo para pensar, y se los voy a dar impreso, el Creador sabía que Faraón vendría persiguiendo al pueblo. Él también sabía que Israel tendría que enfrentar muchas confrontaciones y también él sabía, porque él todo lo sabe. Yo también sé cuando empiezo una clase que puede pasar eso.
pero no he podido convencer a Amanda de que no tenga perro en casa. Eso es imposible. También él sabía que Israel iba a intentar regresar a Egipto. Miren este par de textos. Éxodo 14, 11 al 12, ya se los dije. Por no haber sepulcros en Egipto nos tomaste. Ese es el pensamiento de Israel. Pero miren este, Números 14, 14, 14, 4. Cada cual decía a su hermano, pongamos un caudillo y regresemos a Egipto. Él sabía que Israel se iba a arrepentir. Pero es que él no estaba hablando de lo que iba a hacer Israel. Él estaba hablando de lo que él iba a hacer por Israel y lo iba a consolar, lo iba a confortar. Entonces, aquí yo coloqué estas notas. El creador conocía el estado emocional de un pueblo que había estado esclavo. Por lo tanto, en ese momento, lo necesario para su pueblo no era enfrentar la guerra, sino consolarlo, confortarlo. Lo importante en ese momento no era evitar la guerra. Lo importante en ese momento era consolar al pueblo. En el tiempo indicado vinieron muchísimas guerras, guerras terribles, pero Israel las ganó. Pero para ese momento el pueblo necesitaba ser confrontado, entonces, confortado. La pregunta es, para cerrar en oración, ¿qué es la consolación de Israel? Eso es lo más importante esta noche. ¿Cómo podríamos llamar la, la consolación de Israel? Grabémoslo todos. Es el depósito del poder de Dios en la vida de cada persona. Esa es la consolación. Él deposita su poder por su espíritu en cada persona y por su palabra, él va consolando, va consolando. La consolación de Israel es el depósito del poder de Dios en la vida de cada creyente. En ese momento, ¿qué poder tenía Israel para enfrentar a Faraón? Ninguno. Entonces lo que él quería era que Israel tuviera una victoria, pero no externa, porque ganar en ese momento una guerra habría sido una victoria externa, pero él quería que ellos tuvieran una victoria en su corazón interna. ¿Y sabe cómo la tuvieron? Cuando vieron a Faraón muerto en el Mar Rojo, ellos vieron el poder de Dios, ellos vieron la santidad de Dios y comenzaron a darse cuenta, seguimos a un Elohim poderoso. Entonces, la conquista interna era lo más importante. Yo les voy a imprimir a los que están aquí esto ahora. La pregunta es, esto ya es para nosotros. Si te quedó todo esto, todo este hebreo o no, te quedó claro, eso es importante, pero no tanto como lo que voy a preguntar ahora. Esto es para cada uno pensar y meditar durante la semana. ¿Qué conquista interna necesito en este tiempo yo, Oscar, Tejani, Marisa, Janet, Harold, Margarita, Iván Darío, Amanda y los que están allá atrás? ¿Qué conquista interna? Porque tenemos luchas, tenemos concupiscencias, que son fragilidades y debilidades de la carne. Otra pregunta. ¿Cuál es el área de mi vida en la que necesito la consolación, o sea, la restauración de Dios? Tenemos, miren, por ejemplo, mi relación con Dios. ¿Cómo anda la intimidad nuestra con Él? ¿Será que hay que restaurarla? De pronto sí. Podemos andar apáticos, indiferentes, fríos. ¿Estoy siendo consistente para buscarlo? Tal vez esa sea una conquista que necesito. ¿Y cómo anda mi relación con mi familia espiritual? ¿Estoy lejos, distante? De pronto necesito esa victoria. Muy bien. La segunda, después de la primera, esta es muy importante. ¿Y mi relación matrimonial cómo anda? ¿Y qué tal con mis hijos? Hay un hijo que está ausente, que está lejano, que no me interesa, que estoy enojado y creo ser muy justiciero y le digo, no, pues él se lo merece. No, ¿por qué? ¿Por qué si el Señor me dio ese hijo es para que él entre al arca conmigo, no para que se vaya en la inundación? Entonces, estas son preguntas importantes. ¿Cómo anda mi relación matrimonial? ¿Cómo anda la relación con la esposa? ¿Cómo anda con los hijos? ¿Será que tengo en mi vida emocional necesidad de restaurar algo?
estoy amargado, no he perdonado. Hay alguien que no me puedo relacionar con él. Bueno, Señor, tú tienes poder. Si tú abriste el mar rojo para que el pueblo pasara, ¿no podrás sanar mi corazón? Claro que sí. Otra importante, y mi vida financiera. ¿No será que necesito restauración? ¿Y por qué no se me están dando las cosas? ¿Será que estoy fallando en algo? ¿Será que soy mal administrador? ¿O será que necesito un milagro? ¿Estoy sin empleo? Y en mi vida vocacional, o es tan mucho también importante, me puse a pensar anoche cuando preparaba esto, ¿habrá algún área de mi carácter que requiere su poder porque soy impaciente, porque estoy lleno de temor, porque estoy lleno de ansiedad, porque me enojo con facilidad? Mi carácter, porque no tengo disciplina, porque empiezo algo y no lo termina. Mire qué bonitas preguntas para la semana entrante. Entonces, después busca en la escritura promesas de Dios para estas áreas que requieren consolación. Ivancito, ¿nos diriges en oración para terminar aquí? Y mientras Iván ora, yo pongo a imprimir esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 copias. Ven acá, Ivancito. Yo voy a hasta asegurarme que tengo papel y ustedes, y a los de que están allá en el otro lado, se los pongo mañana mismo por WhatsApp. Ahora, mientras yo busco papel allá, tengo que entregar tantas copias que diferentes detalles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, Ivancito, cuidado con el cablecito del piso. Bueno, Padre de los cielos, amado Rey Salvador, te damos tantas gracias, Señor, por este precioso estudio, Señor, en el que con una lupa, Señor, hemos mirado en detalle todos estos textos maravillosos que nos dan una visión más correcta de tu carácter, que nos muestran que tú eres digno de confianza, Señor, porque tú no cambias, tú no te arrepientes, tú no mudas. Por eso tus promesas, Señor, son fieles y verdaderas. Por eso podemos descansar, Señor, en los planes que tú nos revelas de tu palabra, Señor. Esperamos, Señor, con tanta ansia, con tanto anhelo, Señor, tu segunda venida, tu regreso, cuando nosotros podamos ser transformados en esa naturaleza semejante a la tuya, Señor, semejante por cuanto no pecaremos y no experimentaremos corrupción, Señor. Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque tu amor, el conocimiento que tienes de nosotros, Señor, es tan profundo, tan perfecto. Tú sabes exactamente qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Tú sabes, oh Señor, en qué áreas necesitamos ser restaurados, confortados. Tú sabes, oh Padre Santo, cómo debemos ser consolados, cada uno de nosotros, Señor. Cada uno experimenta luchas tan diferentes, Señor. Cada uno tenemos historias tan contrastadas, Padre, pero tú las conoces todas y tú sabes qué movimientos son necesarios en cada uno de nosotros, Señor, para llevarnos a ese nivel que tú quieres llevarnos, Padre. Señor, nos vamos esta noche con el corazón lleno de gozo, de esperanza, de confianza. Gracias. Oh Señor, porque tú sabes exactamente lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Así es. Bendecimos tu nombre, Dios de los cielos. Bendecimos la vida del pastor, la vida de Amandita, la vida de sus hijos, sus nietos, esta casa preciosa, Señor, que abre sus puertas cada semana, Señor, para que podamos encontrarnos, para que podamos
expresarnos afecto, edificarnos mutuamente y recibir de ti Gracias, gracias, palabras gracias. maravillosas de consuelo, de edificación, de conocimiento, Señor. Así te oramos, Señor, usando tu nombre santo, Hashem, Yehoshua, Hamashiach. Amén y amén. Amén y amén. Voy a poner el cable, Ivancito. Entró bien, salga bien. Muy bien, mis hermanos, qué alegría haberlos tenido aquí esta noche. Voy a subir este documento que hice para compartirlo, voy a subir a WhatsApp y los que vinieron aquí se lo llevan impreso en premio a su juicio. Que pasen una buena noche mañana a las 5 de la tarde, todos junticos en el cierre de Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Un abrazo para todos. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom para todos. ¿Quién habla por ahí? Quiero verlo. Ah, Luisito. Nada más y nada menos que Luis Soto, pastor. Luisito, que el Señor te conforte, pero en todo. Gracias, pastor. Que descanse, nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Bendiciones, buena noche, reposo.